bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo. Espero que estén listos para sumergirnos en un tema que, a mí, me tiene completamente cautivada. Hoy, vamos a hablar de amor, de canciones, de gestos inolvidables y, por supuesto, de dos nombres que, juntos, incendian corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente, vamos a desentrañar un momento mágico, un concierto, una canción, la dedicatoria que Kerem le hizo a Hande, en público, con todo el romanticismo y la pasión que los caracterizó. Prepárense para suspirar. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de tus novelas turcas favoritas, de las parejas que nos hacen soñar y de todos los secretos que se esconden detrás de las cámaras. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por estar siempre presente y por su apoyo. Ahora sí, vamos al tema que nos reúne hoy. Todos recordamos la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y, como toda historia de amor que se precie, estuvo llena de momentos especiales, gestos románticos y detalles que nos hacían suspirar. Uno de esos momentos, uno de los más memorables, fue la canción que Kerem le dedicó a Hande durante un concierto. La música siempre ha sido un lenguaje universal, un canal de comunicación perfecto para expresar sentimientos, emociones y, por supuesto, el amor. Kerem, siendo un hombre con una sensibilidad artística muy desarrollada, no dudó en utilizar este recurso para demostrarle a Hande lo que sentía por ella. Y, aunque los detalles exactos del concierto y la canción pueden variar según las fuentes, el sentimiento, la intención y el impacto que tuvo, fueron innegables. Imaginemos la escena, un escenario, luces brillantes, la adrenalina del concierto. Y Kerem, con una sonrisa que lo iluminaba todo, listo para cantar una canción especialmente para Hande. La elección de la canción en sí misma ya era un mensaje. Y es que, en ese preciso instante, la música se convirtió en el vehículo perfecto para transmitir un torrente de emociones, un torbellino de sentimientos que solo ellos dos podían entender en su totalidad. Era una forma de decir «te amo» sin pronunciar una sola palabra, un código secreto que solo sus corazones podían descifrar. La elección de la canción era crucial. No era simplemente una canción, era asteriscos o asterisco canción. Quizás una canción que tuviera un significado especial para ellos, una melodía que reflejara la intensidad de su romance, la conexión que los unía, o simplemente, una canción que él considerara perfecta para expresar sus sentimientos en ese momento. La letra, la melodía, el ritmo, cada elemento se convertía en una pincelada que dibujaba el retrato de su amor. ¿Qué canción habría elegido Kerem? Sería una balada romántica, con letras llenas de amor y promesas eternas. Imaginen la atmósfera, la suavidad de la música, la voz de Kerem acariciando cada palabra, la mirada fija en los ojos de Hande. Un momento de pura magia, de conexión absoluta, donde el tiempo se detenía y solo existían ellos dos. O tal vez, eligió una canción más enérgica, que reflejara la pasión y la complicidad que existía entre ellos. Una canción con un ritmo trepidante, que los invitara a bailar, a vibrar juntos, a celebrar su amor. Una canción que gritara al mundo la alegría de estar juntos, la felicidad de compartir sus vidas. Es probable que nunca sepamos la canción exacta, a menos que, por supuesto, alguien nos revele ese preciado dato. La incertidumbre solo alimenta la fantasía y nos permite imaginar, soñar y sentir la emoción de ese momento. Cada uno de nosotros, con nuestras propias experiencias y emociones, podemos llenar ese vacío con la canción que creamos que mejor representaba su amor. Pero lo que sí sabemos, con certeza, es que, independientemente de la canción elegida, el mensaje era claro y directo: Kerem amaba a Hande, y no dudaba en demostrarlo al mundo entero. Era un acto de valentía, de sinceridad, de autenticidad.
Un gesto que rompía barreras y que dejaba claro que su amor no tenía límites ni tapujos. Recordemos la química innegable que existía entre ellos. Habían compartido meses de rodaje, de risas, de confidencias, de miradas cómplices. Su amor nació y se desarrolló en el set de Love is in the Air, y se extendió a la vida real. Y ese concierto, esa canción, fue la culminación de un proceso, la materialización de un sentimiento profundo y sincero. Era la prueba irrefutable de que el amor, como el buen vino, puede madurar y florecer en las circunstancias más inesperadas. El rodaje de Love is in the Air fue, sin duda, el caldo de cultivo perfecto para que el amor entre Kerem y Hande germinara. Las largas jornadas de trabajo, la intensidad de las escenas románticas, la conexión emocional que se requería para retar a sus personajes, todo esto creó un ambiente propicio para que surgiera algo más que una simple amistad. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo delataba una conexión especial, una atracción irresistible. Y, poco a poco, lo que comenzó como una chispa, se convirtió en un fuego que arrasó con todo. La complicidad entre ellos era evidente, la química palpable. Se complementaban a la perfección, se entendían con solo una mirada. Y, finalmente, el amor, ese sentimiento impredecible y poderoso, se apoderó de ellos. Durante la canción, la mirada de Kerem seguramente estaría fija en Hande. La forma en que él cantaba, la entonación, la intensidad con la que pronunciaba cada palabra, todo eso estaba dirigido a ella, a su amada. Era una declaración de amor en toda regla, un mensaje que llegaba directo al corazón. Imaginen el escenario, las luces se atenúan, los focos se centran en Kerem, la música comienza a sonar. Y él, con la mirada fija en Hande, empieza a cantar. Cada verso, cada estrofa, es una caricia, un susurro al oído, una promesa de amor eterno. La voz de Kerem, impregnada de emoción, llena el espacio, creando una atmósfera mágica, llena de romanticismo y pasión. Seguramente, el ambiente se llenaría de emoción. Los corazones de todos los presentes, incluyendo el de Hande, latirían con fuerza. La tensión se cortaría con un cuchillo. Las lágrimas, seguramente, rodarían por las mejillas de más de uno. Y es que, presenciar un momento así, es algo único, algo que te marca para siempre. Es un privilegio ser testigo de la expresión más pura del amor, de la conexión más profunda entre dos personas. Es un recordatorio de que el amor existe, de que es posible, de que vale la pena luchar por él. Es posible que Hande, emocionada y conmovida, le dedicara una sonrisa a Kerem, que le enviara un beso, o que simplemente se dejara llevar por la magia del momento. Quizás en algún momento, se acercaran, se tomaran de la mano, compartiendo un instante de complicidad, de conexión, que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Un gesto tan simple, pero tan poderoso, que sellaría ese momento para siempre. Esa sonrisa de Hande, ese beso, esa mirada, eran la respuesta, la confirmación de que el sentimiento era mutuo, de que su amor era correspondido. Era la prueba de que Kerem había logrado llegar a su corazón, de que su mensaje había sido escuchado y comprendido. La canción, el concierto, el gesto de Kerem, todo eso era una declaración de amor pública, un regalo especial para Hande, y una muestra de la intensidad de su relación. Era la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no se esconde, sino que se comparte y se celebra. Era un acto de valentía, de vulnerabilidad, de sinceridad. Este tipo de gestos son los que hacen que las historias de amor nos cautiven, nos emocionen y nos inspiren. Son los que nos hacen creer en el amor verdadero, en las conexiones profundas, en la posibilidad de que los cuentos de hadas existan en la vida real. Y Kerem, con este gesto, no solo demostró su amor por Hande, sino que también nos regaló un momento inolvidable, un recuerdo que atesoraremos por siempre. Un gesto así, un acto tan romántico, es una joya que atesoramos en nuestra memoria. Es algo que nos hace suspirar,
que nos emociona y que nos recuerda que el amor, en su esencia más pura, es capaz de mover montañas. La canción de Kerem Ande no fue solo un concierto, fue una declaración de amor, un momento de complicidad, una prueba de que la magia del amor es real. Fue un regalo que, a pesar del tiempo, sigue resonando en nuestros corazones y nos hace creer en la posibilidad de encontrar un amor tan profundo y sincero. Por desgracia, la vida, a veces, tiene sus propias reglas. La relación entre Kerem y Ande, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos, y finalmente, llegó a su fin. Sin embargo, el recuerdo de ese concierto, de esa canción, de ese gesto romántico, sigue vivo en la memoria de sus fans. La separación de Kerem y Ande fue un duro golpe para sus seguidores. Pero, a pesar del dolor, el recuerdo de su amor, de su complicidad y de sus gestos románticos, sigue siendo un faro de esperanza. Un recordatorio de que el amor existió, de que fue real, de que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Para muchos, la relación entre Kerem y Ande fue un sueño hecho realidad, una historia de amor que nos hizo creer en el poder de las novelas turcas y en la magia de las segundas oportunidades. Y aunque el amor, a veces, no perdura para siempre, los buenos recuerdos, los gestos románticos y los momentos inolvidables, siempre quedarán grabados en nuestros corazones. Es importante recordar que el amor es un sentimiento complejo, lleno de matices y emociones. Y que, aunque una relación termine, eso no significa que el amor no haya existido, o que los momentos compartidos no hayan sido especiales. El final de una historia de amor no tiene por qué ser un fracaso. A veces, es simplemente el cierre de un capítulo, el comienzo de una nueva etapa. En el caso de Kerem y Ande, su historia de amor nos dejó grandes lecciones. Nos enseñó que el amor puede surgir de la amistad, que la química es real, y que los gestos románticos, como la canción de Kerem, pueden ser inolvidables. Nos demostró que el amor, en su expresión más pura, no tiene límites ni barreras. Su historia nos enseñó la importancia de valorar cada momento, de disfrutar cada instante, de agradecer por las experiencias vividas. Nos mostró que, incluso en la adversidad, los buenos recuerdos pueden ser un consuelo, una fuente de inspiración, un motivo para seguir adelante. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdura. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y su historia seguirá siendo contada y recordada por generaciones. Ahora, es momento de reflexionar. ¿Qué opinas tú sobre este gesto de Kerem? ¿Te conmovió la canción que le dedicó a Ande? ¿Qué recuerdos tienes de la relación entre ellos? Me encantaría leer tus comentarios y opiniones. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Compartir nuestros recuerdos y emociones es una forma de mantener viva la llama del amor, de revivir los momentos mágicos que nos hicieron soñar. Es una forma de conectar con otras personas que comparten nuestra pasión por las novelas turcas y por las historias de amor que nos roban el aliento. En resumen, hoy hemos hablado de un momento mágico en la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la canción que Kerem le dedicó a Hande en un concierto. Un gesto romántico que nos hizo suspirar, que nos demostró la intensidad de su amor y que, a pesar del tiempo, sigue siendo recordado por sus fans. Recordemos la emoción que sentimos al ver sus actuaciones en Love is in the Air. Revivimos sus sonrisas, sus miradas, sus gestos de cariño. Cada uno de esos momentos, cada detalle, contribuyó a crear una historia de amor inolvidable. Este vídeo es un homenaje a su amor, a su complicidad, a su conexión. Es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, puede trascender la pantalla y llegar a nuestros corazones. Es una celebración de la belleza de la vida, de la alegría de compartir y de la esperanza de encontrar un amor que nos haga sentir vivos. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya hecho recordar momentos especiales. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Eso me ayudaría muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, amigos, que el amor es un viaje, no un destino. Disfruten cada momento, valoren cada experiencia y nunca dejen de soñar. La magia del amor está en todas partes, solo hay que saber buscarla. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias, secretos y emociones del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está en el aire.